firma de los acuerdos de paz, trajo como consecuencia el estudio y el análisis multiétnico, pluricultural y multilingüe. De conformidad con los acuerdos de paz, al considerarse anteriormente como un sistema monoétnico, la firma de los acuerdos de paz le dieron auge, le dieron más importancia a que los sistemas multiétnico, pluricultural y el multilingüe eran los sistemas que realmente son los que están funcionan en Guatemala. Dice, un aspecto de gran importancia es que la organización de el Estado guatemalteco no refleja la naturaleza multiétnica de la sociedad. ¿Por qué no refleja ese sistema? Porque los acuerdos de paz han aclarado lo pluricultural y lo multilingüe. Entonces, el actual Estado no es sino el reflejo de la acción de los criollos y de los ladinos en el pasado, quienes al imponer el español como único idioma oficial en la cultura occidental, por ejemplo, las doctrinas católica, cristiana, como dominante y casi como única, visible, crearon una organización sociopolítica como si el país fuera monoétnico. En otras palabras, lo que son los criollos, los ladinos y esas influencias occidentales de Europa, el idioma español, el catolicismo, la religión católica, la cristiana, todo ello estaba concentrado en que se creía que el sistema guatemalteco era un sistema monoétnico. Pero con la firma de los acuerdos de paz se da una expresión a la sociedad que es multiétnico, pluricultural y es multilingüe. Entonces, el día del examen, con la firma de los acuerdos de paz, esa expresión del monoétnico se ha esclarecido desde el punto de vista de estos tres conceptos. Una de las características de la población guatemalteca es su bajo nivel educativo, manifestándose claramente que las oportunidades de acceso y de permanencia en las escuelas no son iguales para los diferentes grupos sociales del país. En efecto, los hijos de los ladinos, hijos de los criollos, o bien los que tienen ciertas posibilidades económicas se van a estudiar a colegios privados, a colegios. Mientras tanto, que la gente del pueblo se va a estudiar a escuelas públicas. Entonces, por eso es que se da cierta división de los grupos sociales desde ese punto de vista. Ahora bien, durante la década de los años 90, Guatemala ocupaba el penúltimo puesto de América Latina por delante de Haití. Ocupaba. Estoy hablando de tiempos, de la década de los 90. Es decir, que Guatemala solamente era el país antepenúltimo en cuanto al sistema eminentemente educativo, a excepción de Haití. Si el escaso nivel educativo es uno de los grandes problemas de la población guatemalteca, el otro problema, independientemente del educativo, es la salud. Estos dos aspectos, en muchas ocasiones, especialmente en lo que respecta a la deficiencia atención en los centros asistenciales. Los indicadores de salud son como la educación los peores de América Latina, o han sido, si se atiende a la mortalidad infantil y a la esquema de vida
al nacer. Bueno, vamos a ver lo que es la estructura económica. Cuando hablamos de un sistema, de un modelo dual, del sistema económico guatemalteco dual, es porque nos estamos refiriendo a su producción. Es una gran parte del sector dedicado a su producción y al consumo. Y a la vez de la producción y el consumo en una forma minimizada desde el punto de vista capitalista, también la exportación. Tenemos entonces el modelo dual, producción y autoconsumo. Entonces, Guatemala básicamente es un país agrícola, estimándose que más de la mitad de la población económicamente activa en el año 2011 se dedicaba a ese sector, más, del, más de la mitad. Tasa superada solo por Haití, significativamente más elevado que Bolivia y Honduras. Esta estructura agraria responde a un modelo dual, lo que yo les mencionaba. Si en el examen viene usted el sistema de estructura económico dual guatemalteco, es porque produce y consume. Y en una forma, escala más pequeña, exporta. La agricultura de subsistencia está basada en los productos tradicionales de la región, maíz y el frijol fundamentalmente, en menor escala, arroz, trigo, calabaza. Por su parte, la agricultura de exportación se basa en el café, azúcar, banano, cardamomo. Fíjense pues, desde la independencia y hasta la época de las plantaciones cafetaleras, los ingresos por exportación procedían del índigo. ¿Y qué es el índigo? Se trata así como de pinturas, como añadir. Se trata de un color entre azul y violeta. Y también se daba en esas exportaciones la cochinilla. Es un insecto parásito de la tuna. Las hembras poseen importancia económica desde los tiempos precolombinos como fuente de ácido carmínico, un potente pues colorante rojo empleando en la industria para teñir ropa textiles, base usada en muchos colorantes, tanto farmacéuticos, de textiles como en aspectos alimenticios. Esa es parte de la estructura económica, época independentista, cómo se daba la exportación del azúcar, del café, el índigo, la cochinilla. Sigamos. A finales del siglo XIX, con la economía cafetalera ya prácticamente consolidada, empieza a tener peso en la balanza guatemalteca la exportación de azúcar, banano y algodón. Lo cierto es que el azúcar fue decayendo durante la década de los 50, hasta llegar a convertirse prácticamente en un producto para el autoabastecimiento. Pero esta situación cambia en forma radical. Cuando Estados Unidos impone el boicot económico a la Cuba revolucionaria. En otras palabras, había cierto bajo del nivel de exportaciones con respecto al azúcar. Sin embargo, con el boicot económico que hace Estados Unidos a la Cuba revolucionaria, principia entonces Guatemala
a ser uno de los mayores exportadores de azúcar a uno de sus mejores aliados, que es Estados Unidos. La semana pasada, hace como 4 días, 62 años de boicot económico de Estados Unidos a Cuba, en la isla de Guantánamo, en donde se encuentran la mayor parte de presos eminentemente peligrosos y políticos. Este levantamiento del boicot que se dio hace poco se basa en el levantamiento del boicot desde el punto de vista económico, para que fluyan lo que son las exportaciones. Bueno, en el momento cuando crece la demanda internacional de la producción guatemalteca y miles de hectáreas, perdón, y miles de hectáreas de la baja costa, Escuintla, se transforman en plantaciones de caña y se multiplican los ingenios azucareros en el departamento de Escuintla durante las primeras décadas del siglo XX. Mientras el azúcar era una producción cada vez menos importante, el banano se convertía, detrás del café, en la segunda fuente de ingresos para Guatemala. Con respecto al algodón, pese a su menor importancia a lo largo de la historia agraria guatemalteca, tuvo un notable peso en las exportaciones en la década de los 50, también de los 60, para caer posteriormente a impulsos de la crisis internacional del sector. Aquí, algo muy importante. Con respecto a las exportaciones, el principal cliente para Guatemala es Estados Unidos, hacia dónde se dirige anteriormente, vamos a ver, hacia dónde se dirige anteriormente el 40% del total de las exportaciones del país, seguidos por el conjunto de América Latina, Japón, Alemania y Gran Bretaña. En otras palabras, era el 40% en esa época de las exportaciones de la salida de los productos de Guatemala. Asimismo, tenemos el turismo, siendo en estos momentos una de las principales fuentes de ingreso para Guatemala, llevando el camino en convertirse una fuente fundamental, como la industria sin chimenea. Hay algo muy importante con respecto a estos aspectos. Guatemala, a través de los grandes medios de publicación que se han hecho, se le ha inflado como uno de los países centroamericanos que tienen mayor consistencia y solidez eminentemente económica. Es cierto, así es de acuerdo al informe del Banco de Guatemala y del Banco Mundial. Pero esta consistencia y esta estructura económica del país no se basa fundamentalmente en los impuestos que recibe el Estado, en los impuestos que recibe con respecto al turismo, con el respecto de los productos de exportación. Guatemala se ha mantenido con esta estabilidad económica por las remesas que envían todos los conciudadanos que se encuentran en Estados Unidos. Las construcciones, todo lo infraestructura del occidente del país, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, todo eso es dinero de las remesas, son remesas enviadas por los coterráneos, por los guatemaltecos, también que envían aquí a la capital. Porque lo contrario, Guatemala no estaría en esas posibilidades de carácter económico a nivel centroamericano, ni mucho menos este gobierno tuviese esa solvencia que quieren ellos orgullosamente salir en caballo blanco. Así no es.
Son los coterráneos, los guatemaltecos en el extranjero, que han tenido y han mantenido esa base estructural económica en el país. Porque Guatemala, con los impuestos que obtiene, con esas grandes evasiones fiscales y esos grandes contrabandos, no es, no es de estar mencionando de un país eminentemente centroamericano con un gran potencial económico. No se discute el informe que ha dado lo que es el Banco de Guatemala, pero hay que verlo desde un punto de vista generalizado y no solamente desde el punto de vista de Estado. Con esta base estructural notablemente débil, Guatemala ha de enfrentarse al reto del desarrollo económico, haciendo crecer sus exportaciones y atrayendo inversión productiva del exterior en un intento de ubicarse en una mejor situación en una economía sometida al proceso conocido como globalización. En una de las clases anteriores, hablábamos de ese sistema de globalización, o sea, pues, de esos análisis de cambios estructurales que han tenido los países para poder salir de un atraso estructural. Con la globalización se abrieron los espacios, los tecnicismos, las estructuras. Contrario de a ello, mencionábamos lo que era el neoliberalismo, que con este sistema lo que trajo fue el encarecimiento de todos los productos, tierra, abonos, fertilizantes. Al finalizar entonces esta aproximación a la estructura económica guatemalteca, nos referimos al sistema fiscal. Todos los procesos financieros y comerciales en una nueva política de gasto público que requiere lógicamente el cobro de impuestos. Los ingresos fiscales que obtiene el gobierno guatemalteco representaron o han representado una de las cantidades más bajas de ingresos del mundo, tanto por su pésima estructura hacendaria como por la ingente cantidad que alcanza la evasión de impuestos. Aquí hay dos cosas importantes. Esa invasión, la evasión de impuestos, y la otra que se refiere a la forma y los cobros hacendarios con respecto a los mismos. Por su parte, el Estado tiene como conocimiento habitual, al no ejecutar todo el presupuesto en salud, en educación, aunque sí en otros ministerios. En otras palabras, cuando hablamos de la inversión estatal, se presenta el proyecto de un presupuesto, pero el Estado realmente tiene ciertas deferencias para ciertos ministerios. Si hablamos del Ministerio de Comunicaciones, de Obras Públicas, de Infraestructura, Vivienda, realmente es el Ministerio de Finanzas en donde se debe de cerrar el chorro, porque ahí es en donde salen las grandes cantidades de dinero para poderle proporcionar a este ministerio para que pague las obras de infraestructura que se han ganado a través de ciertas licitaciones o ciertos compadrazgos de personas que han patrocinado campañas políticas. Como consecuencia, entonces, hablando del Ministerio de Comunicaciones, a través de las grandes manifestaciones que se han dado por los 48 cantones en el interior de la República,
Se están creando ciertas comisiones para supervisar los trabajos que está haciendo el Ministerio de Comunicaciones, porque internacionalmente se regula el grueso que debe de llevar la capa asfáltica. Mientras tanto, en Guatemala le ponen media pulgada, que con la primera tormenta se lava la capita asfáltica que pusieron. Y el presupuesto millonario de esa inversión, hablemos que sean 100 millones, pobres. Yo les aseguro que invirtieron 25 y los otros 75,000 que se hicieron, como dijera Bukele, el dinero alcanza, dijo, pero cuando es bien invertido y no se lo roban. ¿Qué sucede entonces con el Ministerio de la Defensa? El Ministerio de la Defensa son los militares los que han dado los golpes de Estado durante toda la vida. Por lo tanto, el presidente tiene que blindarse. Tiene que cuidarse con estar incrementando el presupuesto del Ministerio de la Defensa. Tener contento a todos los militares para que no se corra el peligro de un golpe de Estado en contra del presidente. Si ustedes recuerdan, en la época de Jimmy Morales, el Ministerio de la Defensa le daba 50,000 quetzales mensuales al presidente de la República como un bono de reconocimiento o de agradecimiento para el Ministerio de la Defensa. ¿En dónde está eso regulado, jóvenes? Esto llegó a manos de la Contraloría de Cuentas, en donde el señor presidente Jimmy Morales tuvo que devolver el dinero como de 3-4 meses que lo estuvo recibiendo de parte del Ministerio de la Defensa. Si hacen eso, ¿qué nomás podrán hacer estos señores? No solamente de ese ministerio, hablemos del gobierno, sí. Entonces, aunque sí en otros, como el Ministerio de la Defensa, lo que muestra cuáles han venido siendo las prioridades políticas de las élites económicas y militares que gobiernan el país hasta el presente. La mala política administrativa hace que el país no tenga buenas escuelas. Definitivamente, si hay mala política administrativa, no hay buenos hospitales, no hay buenas escuelas. Por el privilegio de tener deferencia con ciertos ministerios, de complaceros. En la actualidad, existen grandes presiones populares para que el Estado actúe en base a la Constitución Política de la República, aparte de que los acuerdos de paz establecieron determinadas metas en materia de salud, educación, seguridad civil, justicia, vivienda, además de acordar otros objetivos prioritarios en cuanto a desarrollo rural y funcionamiento de compras de tierras. Acá hay algo muy importante. Se hablan que existen grandes presiones populares. Esto de las grandes presiones populares, jóvenes, es precisamente porque, por ejemplo, los 48 cantones de Totonicapán se han unido con otros grupos étnicos de Sololá, Panajachel, en donde se han dado cuenta de que han sido víctimas de una exclusión, han sido víctimas de la discriminación social, han sido víctimas del despojo, han sido víctimas por el simple hecho de pertenecer a una raza etnia. Pero constitucionalmente ellos conforman parte como miembros ciudadanos de la República. Y al verse en esta situación, tenemos hoy como muestra
esas grandes manifestaciones en contra del Estado corrupto, en cuanto a los personajes que están gobernando. Y todo ello, yo les puedo asegurar a ustedes que si se continúan uniendo todos los sectores indígenas, jóvenes, nuestro futuro presidente va a ser una persona que pertenece a la clase etnia. Definitivamente. Porque ellos son más. Salvo prueba en contrario, que continúen estos corruptos y no inscriban a los partidos políticos tal como cancelaron el partido del Movimiento de la Liberación de los Pueblos Indígenas. Ahorita suspendieron el partido Semilla. El otro partido del señor Arzú y del otro personaje. Entonces, son situaciones en donde es el Estado, en una de las últimas clases que vimos, es la sociedad la que debe de organizarse y ver las posibilidades que se tienen de exigirle al gobierno constitucionalmente esa igualdad, esa equidad que debe de existir. Ahora nos referimos al tema agrario. Constituye el eje de los obstáculos para el desarrollo humano en Guatemala. A su alrededor se articulan los factores que impiden la consolidación de la paz y la construcción de una sociedad democrática equitativa, aspecto agrario y multicultural. El racismo, la exclusión social y el desarrollo desigual, entre otras realidades, tienen su origen en un modelo basado en la apropiación de la tierra y el trabajo de las poblaciones indígenas del país. Su importancia económica explica la relevancia de la concentración de la tierra como uno de los factores desencadenantes de las dinámicas políticas y sociales que provocaron la guerra en las últimas 4 décadas del siglo XX en el país. Su importancia económica explica la relevancia de la concentración de la tierra como uno de los factores desencadenantes de las dinámicas políticas y sociales que provocaron la guerra en las últimas 4 décadas del siglo XX en el país. Tenemos dentro del ejército a jóvenes que estaban en contra del sistema de Ubico y de otros sistemas que han venido atrás de él. Tenemos a Luis Turcios Lima, a John Sosa, de los militares jóvenes, cadetes, así como en la Universidad de San Carlos. Teníamos a Palmalao, después teníamos a Oliverio Castañeda de León, a Robin García y a otras personas que conformaban parte del sindicalismo que estaban en contra del sistema. Todo ello provocaron la inconformidad, como la desigualdad, la pérdida de los principios democráticos, las explotaciones, las diferencias que habían con ciertas personas y ministerios. En cuanto a la tenencia de la tierra, según la pertenencia étnica, en el periodo de 1979 y el año 2000 ocurrieron grandes cambios sociales y políticos en Guatemala. ¿Qué fue lo que sucedió en el año 79 y el 2000? Que se dio una gran confrontación, una gran guerra entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca y el gobierno de Guatemala. Pero fue por las mismas circunstancias y las grandes desigualdades y los grandes despojos que se dieron en contra de los campesinos.
Esas injusticias trajo como consecuencia la unificación de criterios. Pero el ejército asesino parricida de Guatemala, de acuerdo al REMI, de acuerdo al libro escrito por Monseñor Gerardi, que al tercer día de haberlo publicado lo mataron en el gobierno de Álvaro Arzú, señala de que arrasaron los militares con todas las aldeas de Fray Bartolomé de las Casas, en Cobán, Huehuetenango, El Quiché, porque al ejército le dijeron que conformaban parte de los grupos guerrilleros y que estaban en contra del país, que estaban en contra del gobierno y que lo querían derrocar. Esta situación trajo como consecuencia que muchas personas campesinas, indígenas, tuviesen que esconderse en el territorio o bien tuvieron que emigrar. La mayor parte se fue a emigrar a los Estados Unidos, a Estados mexicanos, a los Estados Unidos mexicanos, a México. Como consecuencia de esa migración y como la creación de la firma de los acuerdos de paz, se crea la Secretaría de la Paz que dirigía Álvaro Colón, que fue su caballito para llegar a la presidencia. Él, a través de ciertas políticas con México, logra el retorno de todos estos campesinos que se fueron huyendo en la época de la guerra. A su regreso, los terratenientes latifundistas que tenían a la par las propiedades de estas personas que salieron huyendo, se apropiaron de ellas porque ampliaron sus terrenos, sus tierras. Todo ello hace entonces que a través de la Secretaría se realice el retorno de todas las personas que emigraron y el Estado se ve en la necesidad y en la obligación de comprar fincas para ubicar a todas las personas que retornaron. Esa es parte de la historia política que se dio en Guatemala en el 2000. Entonces, al principio se intensificó la guerra y como un corolario de la política genocida del ejército, cientos de miles campesinos debieron abandonar sus tierras saliendo al exilio o desplazándose dentro del mismo país. Muchas de las tierras abandonadas fueron despojadas por latifundistas contiguos, como es el caso de la finca La Perla de Chapul. Chapul, yo creo que esto como que queda por el norte, que incrementó su superficie a merced de las tierras comunales de 4 aldeas en su periferia. Otras fueron entregadas por el ejército a patrulleros de la autodefensa civil. Estos patrulleros de la autodefensa civil eran militares jubilados o que se les dieron de alta, que conformaron esa autodefensa en la época de Ríos Montt, y era otro grupo, señores, de criminales y de asesinos que muchos están siendo juzgados y están ya penalizados con penas de hasta pena perpetua, hasta de 200 años. Bueno, la gravedad de las condiciones prevalecientes en el agro no permiten prever una repercusión. La gravedad de las condiciones prevalecientes en el agro no permiten prever una recuperación a corto plazo, ni siquiera para el logro de condiciones mínimas de vida por sobre la línea de la pobreza.
En otras palabras, significa que es necesario hacer grandes inversiones para salir de la situación de pobreza en que se encuentran los pueblos campesinos. Por ello, es necesaria la transformación de las estructuras y distribución y tenencia de la tierra en el país y una política de desarrollo, los derechos de las mujeres indígenas y la conservación del ambiente. La composición multicultural de Guatemala es una de las causas que existen distintas formas de tenencia, gestión y administración de las tierras. En efecto, cuando se da la situación de la toma de posesión de Jacobo Arbenz y Guzmán en el periodo democrático en el 44, se crea el decreto 900. Ese decreto 900 es la ley de transformación agraria. Reforma, es la reforma, el decreto 900 es la reforma agraria. El 1551 es la ley de transformación agraria. Y el 551 es el estatuto agrario, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, con esta gestión multicultural de Guatemala, las causas que existen en las formas de tenencia, casi en general los campesinos no tienen títulos de propiedad inscritos en el registro de la propiedad. Pero aquí hay algo importante que yo les quiero mencionar. Por ello es necesaria la transformación de las estructuras de distribución de la tierra en el país y una política de desarrollo, los derechos de las mujeres, de los indígenas y conservación del ambiente. La composición multicultural de Guatemala es una de las causas que existen distintas formas de tenencia, gestión y administración de las tierras. Es que esto es lógico porque ha venido desarrollándose desde la época colonial. Y con la llegada de Jacobo Arbenz se da entonces ese repartimiento de tierras. Se da un censo en donde se llega a comprobar que, por ejemplo, la compañía esta, la United Fruit Company, que es una de las mayores exportadoras de banano, cuya sucursal estaba en Puerto Barrios, en Izabal, las oficinas centrales en Izabal y unas sucursales que las tenían en Escuintla. Trae como consecuencia la dotación de tierras para los campesinos, en donde se dan ciertas expropiaciones de esta empresa bananera que es exportadora de banano de los Estados Unidos. Pero como se les quitan ciertas parcelas para repartirlas y se les aumentan los impuestos por las grandes utilidades que obtenían de las exportaciones, estos personeros, juntos con el embajador de Estados Unidos, principian a fraguar el golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz y Guzmán, al extremo que se une el militar Carlos Castillo Armas con ellos y le dan el golpe de Estado a Castillo Armas en el punto de vista diciendo que era con ideología comunista. Lo que él buscaba era la industrialización del país paralelamente a lo que es los aspectos eminentemente relacionados con la agricultura. Algo muy importante, casi en general los campesinos no tienen títulos de propiedad. ¿Cómo van a tener títulos de propiedad, señores, si estos se los quemaron, los perdieron cuando emigraron? Y esos títulos, unos todavía los conservan, que son de la época de la colonia y no están inscritos en el registro de la propiedad. Y esos derechos se asientan sobre usufructos comunales o municipales a la memoria de su comunidad. Desde luego, a diferencia de los propietarios legalmente establecidos.
Es decir, los grandes latifundistas, los campesinos sin títulos, se encuentran siempre en el peligro de ser despojados de sus tierras y no tienen acceso al crédito bancario que exige grandes hipotecarias o que exige garantías hipotecarias. Sigamos. La situación social en el campo. La concentración de la tierra, el agotamiento de los recursos en los minifundios, la explotación de los trabajadores rurales por sus patronos y la falta de inversión social productiva en las áreas rurales de Guatemala, entre otros factores, acá explican la exclusión social genérica, económica y étnica y cultural de los campesinos. La exclusión cuyas expresiones cotidianas, la enfermedad, el hambre, carencia de vivienda y servicios, entre otros, son el producto de la discriminación y de la concentración de la tierra en pocas manos. Estos también son otros de los factores y de los elementos de que los 48 cantones de Totonicapán tienen pleno conocimiento de las grandes explotaciones que se dan en contra de ellos. Bueno, entre los campesinos, la pobreza rural es el resultado de la carencia de tierras y de la degradación de las pocas tierras cultivables en las áreas donde los campesinos indígenas fueron confinados después de ser despojados de las tierras más fértiles. Por ello, también la pobreza rural constituye el dato de contexto para justificar la necesidad de una política nacional de desarrollo a largo plazo construida sobre el eje de las transformaciones estructurales del agro y de la reforma agraria integral. Es decir, en otras palabras, que los campesinos, cuando llega Justo Rufino Barrios, por ejemplo, al poder, él despoja, se les había dado tierras a varios campesinos y con la llegada de Justo Rufino Barrios se dan los grandes despojos y les trasladan las grandes tierras y las grandes fincas y las haciendas a los alemanes que se fueron a ubicar en Cobán. Y esos principiaron a hacer las siembras del café, de algodón y de cardamomo, utilizando a los campesinos como mano de obra barata. Situaciones que los mismos gobiernos son los que han perjudicado por la misma situación estructural por la que atraviesa el país. Hay algo muy importante: la falta de seguridad alimentaria para una población campesina constituye una de las expresiones más evidentes de la carencia de los medios de producción, principalmente cuando se trata de sociedades con una antigua tradición agrícola y sofisticados temas de producción y gestión de los espacios rurales. Si no hay seguridad alimentaria, si el Estado a través de sus políticas públicas no apoya a los alcaldes, no apoya principalmente a las comunidades del interior de la República, señores, el país, sinceramente, va a terminar completamente con muchas personas con unas grandes enfermedades, porque debe de existir por lo mismo los hospitales y los centros de salud. Cuando una población campesina se ve azotada periódicamente por el hambre, esto significa que no tiene tierra para cultivar y que ha perdido sus territorios comunes. Por ello, la inseguridad alimentaria es una manifestación del despojo
y consecuentemente una característica de la pobreza campesina. Un ejemplo de ello es la hambruna que ocurrió con los grupos étnicos del Chortí de Chiquimula en el 2001. Una irregularidad en las lluvias tuvo por efecto la muerte de 50 personas. Precisamente en las comunidades que habían perdido sus tierras comunales y no disponían de parcelas, familias propias debían arrendar estacionalmente tierras para sus cultivos y subsistencia. En gran parte, por esa razón, el despojo de las tierras de los campesinos indígenas en Guatemala, la disponibilidad de alimentos ha sido históricamente menor que en otros países de América Latina. Como consecuencia, aquí tenemos una pregunta de examen. Como consecuencia de la crisis del agro y las necesidades de migración que provoca, se ha incrementado la tendencia a que las mujeres trabajen directamente en la tierra. A este fenómeno se le llama feminización de la agricultura. En otras palabras, en virtud de la situación que se ha dado en el interior de la República, por esa necesidad de emigrar, por la necesidad de trabajar las tierras, pues las mujeres se han visto en la necesidad de trabajar las mismas. Y a ello se le ha llamado la feminización de la agricultura. Pero desde el punto de vista cultural, la invisibilidad de la mujer en las actividades productivas agrícolas y no agrícolas es común. Por otra parte, las tasas más altas de analfabetismo de las mujeres contribuyen a su marginalización de la vida económica. Bueno, tenemos lo que es el derecho agrario y la reforma agraria. Este tema lo hemos venido desarrollando durante todo el semestre. Cuando hablamos del derecho agrario, nos estamos refiriendo a una rama autónoma del derecho, a ese conjunto de normas jurídicas. Y cuando hablamos de la reforma agraria, es ese cambio de estructuras que se dan en un sistema. Pero estas deben de estar vinculadas y unidas para que se dé. Y para que se dé una reforma agraria, tiene que ser de parte del Estado, pero a través de la petición de la sociedad civil, a petición de la masa campesina, a petición de Codeca, a petición del movimiento de los pueblos indígenas, a petición de los 48 cantones. Se van a recordar que en Guatemala nuestro próximo presidente va a ser un indígena. Y las solicitudes por medio de las cuales de las presiones que están realizando, el Estado se va a ver obligado. Se va a ver obligado a cumplir por todas las solicitudes hechas por las masas campesinas. Independientemente del éxito o del fracaso de la reforma agraria en América Latina como medida política de transformación social, es indudable que desde el punto de vista jurídico hay íntima relación entre la reforma agraria y el derecho agrario. Entonces no confundir lo que es la reforma agraria y el derecho agrario. Entonces no confundir lo que es transformación agraria y una reforma agraria, que eso lo vamos a ver el próximo día de clase. En efecto, entonces, la reforma agraria es
mucho más que derecho. ¿Por qué? Porque implica una serie de medidas de tipo económico, político, sociológico, administrativo, etcétera, que se deben encuadrar dentro de un marco legal. La reforma agraria se realiza a través de leyes que, si bien han sido dictadas por el legislador, en realidad responden o tratan de responder a concretas necesidades de un importante sector de la sociedad. Una reforma agraria con voluntad política se logra, se logra en el lapso de 5 años. En una de las clases que tenemos, hay un planteamiento de una reforma agraria integral que hace un agrarista, que es de apellido Villeda Sandoval, Sandoval Villeda, Leopoldo, fue ministro de Agricultura. Sin necesidad de violencia, sin necesidad de expropiaciones, sin necesidad de entrar en contradicciones en las sociedades, él hace un planteamiento de cómo puede solucionarse el problema agrario en Guatemala. Pero aquí, cuando alguien sale con la bandera de agrarista, lo matan. Ahí está Chus Marroquín de Jalapa, que a él lo mataron. Y así, muchas personas, Santiago López, también de la Facultad de Derecho, muerto. Entonces, las leyes influyen en la redistribución del suelo, en la organización de los campesinos y en otros aspectos económicos del campo, tales como el crédito, la asistencia técnica, organización de los agricultores y de la producción agropecuaria, y constituyen así un verdadero derecho con características propias que están surgiendo como consecuencias de la mencionada reforma. En otras palabras, todo esto se complementa a una de las últimas clases, cuando hablábamos de la organización de los grupos étnicos, cuando hablábamos de la organización de las asociaciones campesinas, que deben de tener ellos sus propias cajas de ahorro para sus créditos. No depender directamente del Estado, porque el Estado, sinceramente, señores, no van a crear cuervos para que le saquen los ojos, aunque están en la obligación constitucionalmente. Pero como dicen los políticos, preferimos tener a todos los campesinos sumergidos en el olvido que son los que nos tienen ellos en el poder a través de su voto. Como consecuencia, prefieren tenerlos ignorantes y en el olvido, muriéndose de hambre, porque saben que en la época de elecciones tienen el voto para poderlos elegir. Pero en estas elecciones, todos los corruptos y todos los políticos se llevaron la gran sorpresa. No inscribamos al Movimiento de Liberación de los Pueblos. No inscribamos tampoco al otro partido de Arzú. ¿Por qué? Porque ellos van en contra de nuestras políticas y de nuestras estrategias. Pero no sabían que dentro de esos grupos habían otros que también estaban con la misma ansiedad de quitar y de velar por esos aspectos eminentemente relacionados con la corrupción. Jóvenes, el próximo día de clase le entramos a lo que es el derecho agrario. Vamos a ver lo que es la reforma agraria, transformación agraria, y vamos a ver unos otros aspectos relacionados con la tierra, para entrarle ya el próximo viernes, al último módulo, que es ya el derecho ambiental. ¿Tienen ustedes alguna pregunta?
Si no, pues nos miramos el próximo día de clase, que es el día lunes. Pasen ustedes feliz noche. Feliz noche, Gracias. licenciado. Buenas noches, Eli, que descanse. Bueno, feliz Feliz noche. noche, Vic. Noche. Feliz Sí, noche, feliz fin de semana, Lick. igualmente. Gracias por la clase, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Cuídese.